Nos acompaña el día de hoy en esta mañana Fernando Amezcua Peña, quien es jefe nacional de las áreas de voluntariado de la Cruz Roja Mexicana. Y nos da mucho gusto, Fer, tenerte aquí con nosotros. Buenos días, Enrique, ¿cómo están? Sobre todo para compartirnos pues esta información, este programa que es pues muy importante, muy necesario y que ya ustedes lo han puesto en marcha en las escuelas públicas. Ya ha tenido mucho éxito entre la población estudiantil. Cuéntanos, Fer. Pues primero agradecerles la oportunidad de estar aquí con ustedes. Al contrario. ¿No? Y luego, pues, a ver, platicar es una cosa muy simple. La verdad es que lo que estamos tratando de hacer es llevar un programa que estamos implementando en la Cruz Roja que se llama la resiliencia, ¿no? Sí. Y lo estamos enfocando ahora en las escuelas, con la idea de que preparemos a los jóvenes en sus colegios para que sean capaces de responder ante una situación de emergencia y luego sobreponerse a los efectos que tuvo esa situación de emergencia. Entonces la idea es trabajar con los profesores, trabajar con los mismos alumnos y de ahí, a través de los profesores y de los niños trabajar con las familias, de forma que eso se proyecte también a las casas, ¿no? Sí. La verdad es que me parece súper interesante, como dices, que no nada más aprendan a actuar ante una situación de emergencia, sino a sobreponerse después de eso, que se lleve a cabo para que se lo lleven también a casa, pero muy interesante lo que nos contabas, que son los mismos jóvenes quienes van a estas escuelas y les explican a los otros jóvenes. Explícanos un poco de eso. La verdad es muy interesante porque tenemos un programa dentro de la Cruz Roja que es para jóvenes, se llama Juventud en Cruz Roja, Sí. ¿no? Puedes entrar a participar desde que tienes desde los 10 años hasta los 30 años, ¿no? Digamos. Todavía joven. Joven porque todo el mundo se siente joven, ¿no? Pero en este programa en particular lo aplican jóvenes que tienen más o menos entre 15 y 20 años. Y van a las escuelas y son ellos los que dan las pláticas, los cursos y los talleres que damos en esos lugares, ¿no? Entonces la verdad es muy interesante porque es un trabajo de pares a pares que se está realizando. Lo estábamos viendo viendo ¿no? ahora y es muy interesante. Oye, ¿cómo es la comunicación entre jóvenes y los niños? Yo creo que entre ellos pues se entienden mucho mejor que si fuera un adulto, ¿no? A pues plantearle todas estas actividades. Le contaba yo a Cintia que cuando nosotros vamos a los lugares, llegan los grandes y los niños dicen que si los vamos a vacunar. Es muy distinto que cuando llega un joven y entonces les viene y les platica qué tienen que hacer. Además son cosas muy interesantes. Ahora que estuvimos yendo a estos colegios, hemos ido ahora a 15 colegios en la delegación Miguel Hidalgo, que es con el que estamos empezando este proyecto, ayudándonos un poquito de Zurich, que nos ha traído gente y con ellos estamos trabajando. Bueno, vamos y damos un curso de vialidad, se llevan unos carritos, unos triciclos y se hace toda una pista en el patio. Mira, ahí están. Y entonces se les ponen semáforos, cruces peatonales, unos simulan ser las bicicletas, semáforos, y de esta forma se les enseña cómo tienen que estar atentos ante la situación que pasa. ¿Qué pasa? Que estos niños después llegan a su casa y le cuentan a sus papás, no te pases el alto, ten cuidado porque van a pasar los peatones. Y entonces lo que ellos aprendieron en la escuela se lo transmiten a su familia. Entonces muy interesante. Oye, qué padre, la verdad es que qué padre dinámica, porque pensaríamos que solamente son como de primeros auxilios y todo este tipo pues también está increíble, esa educación que al final del día les va a servir también a ellos. Dimos en esta ocasión este curso de educación vial, ¿no? Educación vial y prevención de accidentes viales. Dimos un curso muy básico de primeros auxilios que sobre todo va, como son niños chicos, va enfocado al saber utilizar el 911, ¿no? Que el 911 lo sepan usar, ¿no? Claro. Y luego dimos también un entrenamiento de los simulacros de sismo. Toda la escuela sabe el simulacro de sismo, cómo manejan el estrés, qué tienen que hacer antes, después, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy interesante. Claro, y yo creo que cabe pues, recordar que es mucho mejor estar bien informados, saber para poder prevenir este tipo de cosas, porque pues lo hemos visto y lo vimos el año pasado, desafortunadamente, con los sismos del 19 de septiembre, en donde pues te agarran desprevenido y tenemos que tener estas herramientas y qué mejor desde niños, ¿no? Contar con esta información. Pues así está funcionando y la verdad es muy interesante. Queremos hacer un programa mucho más amplio, estamos contactando más escuelas para poder hacerlo y pues es una actividad muy interesante que hace la Cruz Roja a través de esta área que se llama Juventud, en la que pues el que quiera puede participar. Ahí está, Cintia, vamos. La verdad es que y se pueden sumar con nosotros a esto para ayudar a prevenir, generar escuelas resilientes en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Fer, Pues gracias. de verdad es